Saludos amigos de tu canal Filosofía y Vida. El tema que compartiremos en el día de hoy es cómo realizar la justificación de un trabajo de investigación final. La justificación es un ejercicio argumentativo donde se exponen las razones por las cuales se realiza una investigación o un proyecto. Establece juicios razonables sobre el sentido, la naturaleza y el interés que persigue dicho trabajo de cara a ciertos compromisos académicos o sociales. Debe resaltar la importancia y pertinencia del trabajo, la cual se relaciona con lo oportuno que es la investigación en el contexto en el que surge. Se debe alcanzar máximo una página escrita donde se respondan las siguientes preguntas: ¿qué se va a hacer? ¿Por qué se va a hacer? ¿Para qué se va a hacer? ¿Cómo se va a hacer? Se expresa el porqué del estudio o la razón de su realización. Se debe tener ciertos elementos de importancia para identificar en ella cómo lo son. ¿A quién beneficia el proyecto una vez culminado? ¿Cómo se vería beneficiado? ¿Y en qué tiempo se harán evidencias dichos beneficios? Algunos aspectos claves que deben tomarse en cuenta en el desarrollo del proyecto. Está el aspecto teórico, que se centra en presentar las razones que justifican dicha investigación. Es decir, debe señalar los conocimientos que brindará el trabajo acerca del objeto que fue investigado. El aspecto práctico muestra la aplicabilidad de la investigación, cómo se proyecta en la sociedad e identifica qué personas, organización o grupo de personas se beneficiarán con el desarrollo de esta investigación. El aspecto metodológico indica qué tipo de aporte da esta investigación a otras hechas anteriormente. Si se concluye con que las soluciones obtenidas resuelven la problemática planteada, la investigación posee utilidad práctica y por ello se justifica. Si los resultados generan nuevos conocimientos, entonces posee utilidad metodológica. La justificación del estudio no debe realizarse con todos estos criterios, basta que cumpla con solo uno. Sin embargo, mayormente hay quienes consideran que mientras mejor y más abundante sea la justificación, mejor evaluado resultará el proyecto de investigación. En la justificación se explica al lector por qué y para qué se investigó el tema elegido. En forma general, los motivos que el investigador puede dar en una justificación pueden ser que su trabajo le permite, por ejemplo, construir o refutar teorías, aportar un nuevo enfoque o perspectiva sobre el tema, contribuir a la solución de un problema concreto, ya sea social, económico, ambiental, entre otros, que afecta a determinadas personas. Generar datos empíricos significativos y reutilizables. Aclarar las causas y consecuencias de un determinado fenómeno de interés. Ahora, vamos a poner algunos ejemplos por carrera. Si fuera para educación, por ejemplo, y el tema fuera la práctica pedagógica del profesor José Alarcón como elemento incidentador en el aprendizaje de la asignatura Lengua Española en los estudiantes del tercero A del Centro Educativo Profesor Elías Rodríguez del nivel secundario, Distrito Educativo 1604, Bonao Centro, año escolar 2018-2019. Como veíamos anteriormente, hay que responder 4 preguntas básicas. ¿Qué se va a hacer? ¿Por qué se va a hacer? ¿Para qué se va a hacer? ¿Y cómo se va a hacer? Entonces, a la primera pregunta se responde siempre en los primeros párrafos. ¿Qué se va a hacer? Bueno, en la presente investigación nos enfocaremos en estudiar las prácticas pedagógicas de los profesores del Centro Educativo Profesor Elías Rodríguez, ya que debido
a los recientes resultados arrojados por las pruebas nacionales de los años escolares 2012 al 2013 y del 2017-2018, fruto de la investigación realizada por Pedro Cuellar, han sido muy bajos en las asignaturas objeto de pruebas nacionales. No así en la lengua española, donde el profesor Alarcón es el responsable. Nos proponemos entonces investigar las condiciones académicas de los estudiantes, tales como el nivel intelectual, hábito de estudio, condición sociofamiliar, nivel económico, entorno social y cultural donde viven, entre otros elementos. De igual modo, compararemos las prácticas pedagógicas del profesor Alarcón y la de sus pares para determinar cuál o cuáles son los elementos que marcan la diferencia. A la pregunta, ¿por qué se va a hacer? Entonces decimos, los motivos que nos llevaron a investigar las prácticas de este profesor es por el contraste tan grande que existe en todos los resultados de las pruebas nacionales y la marcada diferencia de los que son alumnos del profesor Alarcón, sobre todo si todos los profesores poseen un mínimo de formación, los mismos materiales didácticos y el mismo tiempo de docencia, y más aún si el programa y la planificación por igual es lo mismo. A la pregunta, ¿para qué se va a hacer? Respondemos, pensamos que mediante el análisis detallado de todos los elementos hasta ahora esbozados, así como las entrevistas a los técnicos distritales, regionales y nacionales de educación, a los directivos del centro educativo, nos permitirá aclarar y evidenciar las prácticas pedagógicas que marcan la diferencia entre profesores y alumnos. De esta manera, mejorar y diseñar políticas educativas que puedan ser replicadas en todos los centros educativos. ¿Cómo se va a hacer? Este estudio en profundidad lo realizaremos a partir de la aplicación de cuestionarios, los cuales se ejecutarán de manera presencial y por un personal ajeno al centro educativo. De lograr los objetivos propuestos, resultarán beneficiados los alumnos y como efecto dominó toda la comunidad educativa, ya que el aprendizaje será integral y consideramos que en un plazo de 2 años debe evidenciarse los frutos de esta investigación. Pero si el tema fuera para educación física, el levantamiento de pesas con mancuernas como factor determinante en la eficacia de los lances libres de los jugadores juveniles de baloncesto del equipo Toros de Bonao de la Liga Deportiva Estrellas del Baloncesto de Bonao Centro, torneo 2019. Entonces, ante la pregunta, ¿qué se va a hacer? En el presente estudio intentaremos versar sobre el impacto del levantamiento de pesas con mancuernas, ya que los resultados obtenidos por la delegación dominicana en las Olimpiadas de Londres 2012, donde hubo un cambio significativo en cuanto a los resultados esperados. Así lo estableció el doctor Eulogio Silverio en su investigación sobre el uso de pesas en los ejercicios físicos. Nos proponemos entonces investigar las condiciones de los atletas en cuanto a lo físico, psíquico, su entorno familiar, lugar de prácticas deportivas, espacio de esparcimiento, condiciones socioeconómicas, nivel educativo, entre otros elementos, para determinar en comparación con los ejercicios del levantamiento de pesas con mancuerna cuál ha sido el elemento fundamental para que se obtuvieran estos resultados positivos. Ante la pregunta ¿por qué se va a hacer?, lo que nos impulsó a la realización de esta investigación fue por el contraste tan grande que existe entre el medallero olímpico dominicano del 2012 en comparación con el 2016 y la marcada diferencia de los atletas de esta última contienda olímpica y todas las anteriores, donde los atletas no surgen de la nada, sino que se llevan un programa de entrenamiento el cual no ha variado en los últimos 50 años. Determinar entonces qué ha marcado la diferencia es nuestro norte en este estudio. Ante la pregunta ¿para qué se va a hacer?,
pensamos que mediante un estudio pormenorizado de todos los elementos que intervienen en la preparación psíquica y física de los atletas, como la realización de entrevistas con los entrenadores, acompañantes nutricionales, analizar los suplementos alimenticios, sus hábitos de esparcimiento, entre otras variables, determinar cuáles han sido los elementos fundamentales en la obtención de estos resultados positivos. Pero si la pregunta fuera, ¿cómo se va a hacer este estudio? Lo ejecutaremos realizando entrevistas a todos los actores involucrados en la preparación de los atletas. De igual modo, someteremos a prueba de laboratorios los suplementos alimenticios, evaluaremos el peso utilizado en las mancuernas y la rutina de ejercicios llevado a cabo para establecer las diferencias con los entrenamientos anteriores. De lograr nuestros objetivos, todas las demás disciplinas se verían beneficiadas. Pero si el tema fuera para psicología clínica y fuera la separación de los padres biológicos como factor incidentador en las relaciones afectivas con amigos de los jóvenes de 12 a 15 años de edad del sector Jima Oeste, Bonao 2019. ¿Qué se va a hacer? En nuestra investigación nos encauzaremos en estudiar las separaciones de los padres biológicos y su impacto en las relaciones afectivas de los hijos con sus amigos, ya que debido a los recientes resultados arrojados por las investigaciones realizadas por el doctor Leonardo Díaz y otros estudios, la constante es que sigue en aumento vertiginoso las separaciones de los cónyuges, trayendo como consecuencia hijos antisociales y de baja formación académica. Nos formulamos investigar las condiciones en que se desarrollan los hijos de dichos padres, en el sentido de afectividad, vida social, deportiva, cultural, lúdica y laboral. Y qué tan fuerte ha sido para ellos el proceso de separación de sus padres, así como el desmembramiento del hogar, entre otros elementos. De igual modo, compararemos las vivencias de hijos de padres no separados para compararlos y poder establecer con claridad el impacto de las separaciones maritales. A la pregunta, ¿por qué se va a hacer? Bueno, los impulsos que nos acarrearon a poner en claro la situación afectiva de los hijos de padres biológicos separados es por el contraste tan grande que existe entre los jóvenes sometidos a la justicia, las madres solteras, adolescentes embarazadas, jóvenes desertores de la actividad educativa y los que no, y los que logran tener suerte de un tutor que les acompañe. Es una constante las visitas a los psicólogos y psiquiatras para tratar de ayudarlos en sus conductas. ¿Para qué se va a hacer? Estamos convencidos que haciendo un estudio exhaustivo y ponderado de todos los factores hasta ahora bosquejados, así como las entrevistas a los padres y madres, tanto separados como unidos, así como familiares y amigos cercanos, nos permitirá sistematizar, aclarar y evidenciar las frustraciones y las formas de cómo acompañar a los jóvenes a superar esta etapa dolorosa que la vida les ha puesto a enfrentar. ¿Cómo se va a hacer? Este estudio en profundidad lo realizaremos a partir de entrevistas individuales con los miembros de la familia envuelta en este proceso, padre, madre e hijos, así como a familiares cercanos y compañeros de trabajo de los padres y alumnos compañeros de los hijos, así como una batería de cuestionarios que nos facilitarán la sistematización de los patrones de conducta de los miembros de la familia en cuestión. Pero si el tema fuera de psicología industrial y fuera el test 48 como elemento determinante en la selección de un personal de calidad en el Departamento de Recursos Humanos de la Zona Franca Bonao Company del Parque Industrial Las Hortensias, Bonao 2019. ¿Qué se va a hacer? En este proyecto de investigación en el que nos enfrascaremos, estudiaremos la eficacia del test 48 en la selección del personal de acuerdo a las conclusiones que llegó el doctor Álvarez. No podemos entender lo que ocurre con el personal seleccionado, porque si bien es cierto que a partir del test 48 se rechaza y acepta, porque existe una gran cantidad de personal que en la evaluación salen bajitos y en la práctica grandes empleados. Nos proponemos entonces investigar
en los enunciados, la pertinencia, la factibilidad, la claridad, las ambigüedades, si las hay, y si estamos aplicando los test indistintamente para todos los empleados que se quieren contratar, sin importar las exigencias del puesto ni las condiciones del candidato. De igual modo, verificaremos la formación y los criterios de evaluación del personal que aplica dichas pruebas. ¿Por qué se va a hacer? Los motivos que nos llevaron a investigar la consistencia del test 48 es para determinar cuál es el vacío e inconsistencia de dicho test que no está permitiendo evaluar y seleccionar adecuadamente al personal de las zonas francas, ya que las necesidades técnicas requeridas a los obreros son sumamente específicas, lo que impacta directamente en la calidad de los productos elaborados y por ende repercute en todo el aspecto logístico y económico. ¿Por qué se va a hacer? Si logramos establecer la inconsistencia de los test 48 como creemos conseguiremos, podrían ocurrir dos situaciones. La primera, la calibración y perfeccionamiento de los instrumentos de selección o en su defecto, la eliminación total. Para la primera opción daría tranquilidad a los directores de zona franca sobre el personal seleccionado. Y para la segunda, se ponderaría examinar otras alternativas ya existentes o crear una nueva. ¿Cómo se va a hacer? Este estudio en profundidad lo realizaremos aplicando pruebas al personal ya seleccionado que tuvieron buen desempeño. Y a los que no, de igual modo evaluaremos un grupo de control para ser colocados en registro de elegibles. Y posteriormente entrevistaremos a los tres grupos para sistematizar los resultados y poder detectar dónde radica la inconsistencia de los test. Por otra parte, analizaremos en los aplicadores de los test los criterios a la hora de evaluar y tabular los resultados. Pero si el tema fuera sobre biología y química, el uso del microscopio como factor incidentador en el aprendizaje de los elementos químicos de la tabla periódica por los estudiantes de química básica de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAS Curse Bonao, semestre 2019-20. ¿Qué se va a hacer? En la presente investigación nos enfocaremos en estudiar la implementación del microscopio como herramienta para el aprendizaje, ya que debido a los resultados obtenidos por el Dr. Palmer, los diferentes instrumentos utilizados en los laboratorios de ciencia de la naturaleza han sido fundamentales para la consecución de una educación de calidad. Nos proponemos entonces investigar la utilización solo del microscopio para determinar si es suficiente para que los estudiantes puedan manejar mejor y hacer el uso correcto de la tabla periódica, así como analizar las estrategias del lugar que faciliten el buen uso del microscopio y lograr la correcta interpretación de la tabla periódica y la hábil aplicación de sus elementos químicos. ¿Por qué se va a hacer? Los motivos que nos llevaron a investigar sobre el uso del microscopio es por el bajo conocimiento que presentan los estudiantes en la lectura y uso de la tabla periódica. Consideramos que no es posible una adecuada formación en las ciencias de la naturaleza si no se maneja pertinentemente dicha tabla. ¿Para qué se va a hacer? Pensamos que mediante el análisis detallado del uso del microscopio podríamos establecer si es realmente importante para el proceso enseñanza-aprendizaje en el cual los estudiantes puedan aprender todo lo relacionado a la tabla periódica, lo cual además podremos determinar si dicho instrumento es uno más dentro del laboratorio de ciencia de la naturaleza. ¿Cómo se va a hacer? Este estudio en profundidad lo realizaremos a partir de la aplicación de cuestionarios a los estudiantes que han sido formados en ciencia de la naturaleza sin el microscopio o con la utilización del mismo, y mediremos el conocimiento y manejo de los elementos químicos de la tabla periódica. De igual modo, entrevistaremos a los profesores de ambos grupos para contrastar sus vivencias formativas. Si el tema fuera para la carrera de idiomas y el tema fuera las canciones de Paul Anka como factor incidentador en la educación auditiva de los estudiantes de inglés básico de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAS Curse Bonao, semestre 2019-20. ¿Qué se va a hacer?
En la actual investigación nos dirigiremos a estudiar las canciones de Paul Anka y cómo éstas inciden en la formación auditiva de los estudiantes de inglés básico. Ha sido una gran tarea diseñar métodos de aprendizaje de los idiomas, en este caso del inglés, donde han pululado los métodos más inverosímiles. Nosotros consideramos que el escuchar canciones podría enriquecer otras enseñanzas en virtud de que la capacidad de distinguir palabras es fundamental en los idiomas. Nos proponemos entonces investigar las condiciones académicas de los estudiantes, contrastando las conclusiones del Dr. Santana en cuanto al proceso de enseñanza-aprendizaje y su impacto en la capacidad y adecuación auditiva. Por supuesto, tomaremos en cuenta otros elementos como son la concentración de los estudiantes, las prácticas y técnicas pedagógicas empleadas por los profesores y los materiales, entre otros elementos. ¿Por qué se va a hacer? Lo que nos ha llevado a realizar la presente investigación es porque hoy más que nunca los estudiantes no pueden tener acceso a una adecuada formación sin el dominio de una lengua diferente a la paterna. Y como en la República Dominicana nuestras mayores relaciones son con los Estados Unidos de Norteamérica y los países asiáticos, los cuales para su comunicación utilizan el inglés, se hace necesario dotar a los estudiantes de una estrategia simple para el aprendizaje del inglés como segunda lengua. ¿Para qué se va a hacer? Especulamos que mediante el análisis detallado de las canciones de Paul Anka y todos los elementos hasta ahora presentados, podemos establecer un método de enseñanza simple en la práctica y profundo en el aprendizaje, de manera que se puedan romper ciertos patrones de temor al aprendizaje del idioma inglés. ¿Cómo se va a hacer? Este estudio en profundidad lo realizaremos a partir de un estudio dinámico por espacio de un año, en la que seleccionaremos al azar 3 grupos. Uno, donde su formación será basada en la escucha de las canciones de dicho artista. Otro, donde se formarán con las mismas estrategias del grupo anteriormente mencionado, pero sin las canciones del artista. Y otro, que se dejará a las estrategias del profesor para finalizar el año, evaluarlo y determinar el impacto de los métodos aplicados. Pero si el tema fuera sobre agronomía, el riego por inundación como factor determinante en la producción de la semilla de arroz quiasa en la parcela de Juan Pablo Pérez Pina de Jima Oeste, Bonao, año 2019. ¿Qué se va a hacer? En este trabajo de investigación nos esforzaremos en estudiar el impacto del riego por inundación en la producción de arroz, ya que debido a los resultados del trabajo de campo del Dr. William Mejía Pimentel, la utilización del agua de manera indiscriminada no garantiza mejores resultados en las cosechas que cuando el agua es racionalizada y se toma en cuenta el clima del lugar. Nos proponemos entonces contrastar las condiciones climáticas y pluviométricas, el impacto del viento, la lluvia, la intensidad de los rayos ultravioletas en la zona de Jima Oeste. Analizaremos la calidad de la semilla, los fertilizantes y diferentes agroquímicos utilizados por los agricultores, el tipo de suelo y sus diferentes nutrientes, la preparación del suelo para determinar cuál o cuáles son los elementos que marcan la diferencia en las cosechas de arroz. ¿Por qué se va a hacer? Los motivos que nos llevaron a implementar estas inquietudes radica en que los productores de arroz de Jima Oeste, a pesar de que ellos se ayudan el uno al otro y poseen la misma asesoría técnica para su cosecha, la desigualdad en sus producciones tienden a ser muy dispares, lo que nos provoca la curiosidad de qué elemento o conjunto de elementos marca la diferencia en los cultivos de dichos agricultores. ¿Para qué se va a hacer? Estamos convencidos que el elemento en común en el cultivo de arroz es el sistema de riego, lo que nos lleva a pensar que si logramos determinar que el tipo y la forma de cómo se lleva el agua a los cultivos de arroz puede marcar la diferencia, estaríamos estableciendo un patrón específico de cómo elevar la producción y la calidad del arroz en la zona de Jima Oeste.
¿Cómo se va a hacer? Este estudio en profundidad lo realizaremos a partir de la aplicación de 3 sistemas de llevar el agua a los cultivos. Uno por inundación, otro por goteo y otro por las condiciones pluviométricas de forma natural. Y a partir de ahí controlaremos los fertilizantes, los agroquímicos y todos los elementos que garantizan un buen cultivo, de manera que la única diferencia sea el agua. Pero si el tema fuera sobre periodismo, la red social del Facebook como elemento incidentador en la expansión del periódico digital Comunícate Oriental, Santo Domingo Oriental 2019, ¿qué se va a hacer? En nuestro trabajo de escrutinio nos enfocaremos en estudiar el impacto de la red social del Facebook en la expansión del periódico digital Comunícate Oriental, ya que, debido a las investigaciones de la doctora Ramona Chala Soto, los medios digitales han mermado, unos por no utilizar las plataformas digitales y otros han aumentado su radio de impacto porque todo lo hacen a partir de dichas plataformas. Nos proponemos entonces investigar las condiciones necesarias que deben tener los periódicos digitales para poder mantenerse mediante el uso de la plataforma digital, en nuestro caso del Facebook. Esto lo haremos en virtud de que al existir cerca de 40 plataformas digitales, sin embargo, la expansión de los periódicos no es igual en uno y en otro. ¿Por qué se va a hacer? Los motivos que nos llevaron a investigar el impacto de esta red social es debido que en principio era la más famosa y aunque han aparecido otras, a los usuarios se les hace difícil dejar de usarla y en caso de que su uso sea mínimo no las eliminan. De manera que queremos compararla con otras de igual o mayor uso para poder determinar el impacto real en la expansión de los periódicos digitales. ¿Para qué se va a hacer? Pensamos que mediante el análisis detallado de las principales redes sociales podríamos establecer de manera ponderada el impacto de las principales redes sociales en la manera de servir la información, el tipo de información y de cómo los usuarios la reciben. De esta manera podemos establecer un patrón que permitiría la expansión de todos los periódicos digitales, no importando la temática de las informaciones que ofrezcan. ¿Cómo se va a hacer? Este estudio en profundidad lo ejecutaremos a partir de la aplicación de la utilización en 5 periódicos digitales diferentes, que su temática de información sea la misma y cada uno transmitirá por plataformas digitales diferentes. Al cabo de 3 meses aplicaremos un cuestionario a los usuarios de dichos medios y a partir de allí establecer cuál ha sido el impacto, si lo hubo, de las redes sociales. Este era lo que quería comentar con ustedes en el día de hoy. Si te gustó el video, regálame un like, suscríbete a mi canal, déjame tu comentario en la caja de comentarios y nos vemos en un nuevo video de tu canal Filosofía y Vida.